Vamos a revisar qué es lo que está pasando precisamente en Venezuela, actualizar la información junto a Carlos Greich. Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Hay novedades, se ha anunciado ya a través de diversos medios que en los próximos minutos, a las 3 de la tarde, debiese hablar el Consejo Nacional Electoral, el presidente de esta institución, Elvis Amoroso. Se espera que sea para entregar el 100% de los cómputos de las votaciones del domingo, que está eso pendiente desde ese día, lo que ha generado obviamente todo esto que hemos comentado, esta oleada de críticas y desconocimiento también para muchos de el resultado debido a también lo dudoso del procedimiento en general. Claro, no se ha entregado el 100% y también hay una demanda por conocer las actas. Claro, que es más importante casi que el resultado. O sea, en este instante, para toda la oposición y para muchísimos millones de personas en el mundo en general, lo más importante es saber qué pasó con las actas. Y que es como el respaldo a lo electrónico, a los datos que se va entregando. Ahora, este anuncio de la CNE viene inmediatamente después de que en la mañana Nicolás Maduro hablara a nivel público y dijese que ya está en condiciones de entregar el 100% de las actas. Es decir, ya el gobierno de Nicolás Maduro dice, tenemos las actas, las vamos a mostrar. El problema es que, y ya lo hemos conversado, esto es 3 días después de la elección y por lo tanto, incluso es fuera de plazo. Porque el plazo ya se venció. Ese es el otro punto, porque algunos decían, nunca se entregan de manera inmediata, pero incluso existiendo ese plazo, tampoco se cumplió. Claro, y ahí entonces se siembra esta duda enorme que ha acogido la comunidad internacional en general, diversos países, cada uno con distinto talante en el sentido de saber si es que confían en el resultado. Por ejemplo, el presidente mexicano dijo, bueno, yo voy a esperar el resultado en general, que haya un total escrutinio, pero no hay por qué hablar de fraude. Esas fueron las declaraciones de López Obrador. Mientras que otros países, entre ellos Chile, dicen hay razones lógicas para dudar del resultado entregado el día domingo y que se debiese refrendar. Eso es lo lógico, uno no debiese esperar algo distinto en los próximos minutos en la declaración de Elvis Amoroso. Claro, o sea, el piso básico en una democracia sana tiene que ver con que hay una elección, se conocen los resultados al poco andar y luego de eso hay un testimonio de esas votaciones, digamos. En este caso son las actas, ¿no? Y por más que se entreguen ahora, la gran duda internacional es si fueron o no, o si van a haber sido o no manipuladas esas actas una vez que se entreguen. Claro, pero además, ojo, porque aún entregando las actas, resta saber algo más. Y es que uno debiese entrar al sistema en línea del CNE y también ver los resultados. Y eso tampoco ha sido posible ver. Por lo tanto, ambos sistemas, tanto el análogo como el digital, están al debe en ese sentido en la entrega de los resultados. Habrá que ver qué es lo que ocurre dentro de los próximos minutos, entonces estaremos atentos también. Hace unos minutos un dicho que se está popularizando en Venezuela a propósito del bingo, ¿no? Claro, que en las redes sociales, ¿no? Los opositores en general, aquellos que no, dicen, cuando cantas bingo muestras el cartón, dice. Dando a entender la analogía de que cuando uno dice que ganó algo, uno tiene que mostrar la evidencia. Es una analogía muy simple, pero también muy fácil de entender, digamos. Sí, es claramente aquello que se está mencionando. Bueno, lo que decíamos, habló Nicolás Maduro en la mañana, entre otras cosas, retó a un duelo pugilístico prácticamente a Elon Musk, que es su enemigo número 1, ha dicho ahora a nivel internacional. Esto obviamente dentro de la gran cantidad de frases que le da, pero y el propio Elon Musk le respondió ahora en redes sociales, ha estado muy activo y dijo que que él se va a acobardar, así es que yo me planto en un duelo. La verdad es que uno no esperaría que eso fuese algo relevante en el momento de la discusión tan importante que estamos viendo en este instante, pero bueno, había que mencionarlo. Revisemos las palabras de Nicolás Maduro. Donde estuvo toda esta gente planificando nuevas sanciones contra Venezuela, acciones armadas y muchas otras cosas. Sé todo lo que hablaron en la reunión. Convoqué constitucionalmente como jefe de Estado. He apelado a la Constitución por la paz de Venezuela y he traído un recurso contencioso electoral para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques.
Contexto de esa declaración. Lo que hizo Nicolás Maduro en la mañana fue acudir hasta el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema, la máxima entidad de justicia de ese país, para pedir un recurso de amparo. Ese recurso de amparo dentro de la jurisdicción venezolana lo que hace es proteger a la máxima autoridad de un eventual fraude o de un ilícito, en este caso, que es lo que él dice ocurrió, porque se inmiscuyó la oposición, de acuerdo a lo que ha dicho, en los sistemas de las elecciones desde Macedonia del Norte. ¿Se acuerdan? Le he contado esta teoría. Bueno, para protegerse de eso es que interpone este recurso de amparo para que también la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, investigue lo que ocurrió allí. Y una de las involucradas supuestamente en este ciberataque sería Marina Corina Machado. Claro, que está con orden de detención todavía vigente. No hemos sabido de la oposición de la líder al menos, y tampoco de el candidato Edmundo González. Vamos a revisar más declaraciones de Nicolás Maduro esta mañana, porque estuvo hablando, como es costumbre, por varios minutos allí frente a sus partidarios. Y unámonos, los que creímos sin ver, y lo dijimos, y los que viendo están creyendo que es un ataque criminal. Y no criminal solo por la violencia, sino criminal porque buscaron criminales para atacar, matar gente, quemar escuelas, hospitales, centros de salud. Todo esto lo dirige un dúo perverso y macabro que tiene que asumir su responsabilidad. El dúo de González Urrutia y el dúo de la Machado, que es reincidente en grado activo. Saben que van a ser derrotados, ¿verdad? Lo saben. Están convencidos que van a ser derrotados. Porque nosotros vamos a triunfar con la ley y con la Constitución. Bueno, en medio de esto hay algo preocupante también, y es el resultado de las protestas, de los disturbios en las calles por parte de los opositores y quienes no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela. Se habla de 16 muertos hasta ahora, al menos esa es la cifra que entregó María Corina Machado. Hasta ahora la cifra oficial y compartida por diversos medios es de 11 fallecidos. Más allá de eso, de la cifra puntual, hay decenas de heridos y hay una situación preocupante que la ONU incluso está llamando a controlar, porque habla de una represión y por lo tanto allí se generan las dudas respecto de la seguridad de los ciudadanos. Claro, porque las manifestaciones no solamente están ocurriendo durante el día, sino en las noches, ¿no? Sí. Y ahí también donde se han producido la mayor cantidad de fallecidos, al parecer. Exacto, y no en Caracas necesariamente, sino también en otras zonas donde se han producido estas revueltas con, incluso ustedes han visto las estatuas, los bustos, los monumentos de Chávez que han sido derribados. Bueno, en ese momento después entra la policía y se han generado estos disturbios también con consecuencias fatales ya hasta ahora para al menos 11 personas. Respecto de lo que ha ocurrido en Caracas, volvemos a recibir también el informe de la enviada del CBS, Lilia Luciano, quien en el siguiente reporte nos cuenta qué es lo que ha podido ver. La tensión en las calles de Caracas y de toda Venezuela continúa en aumento, con la oposición insistiendo que esta elección fue considerada un fraude. El presidente Maduro y sus aliados más cercanos, el presidente de la Asamblea Nacional, el fiscal general del país y otros han estado haciendo llamados al arresto de María Corina Machado, la líder de la oposición, y de Edmundo González Urrutia, acusándolos de la violencia que se ha generado en las calles. Al mismo tiempo, los líderes de la oposición han denunciado al gobierno no solamente de un fraude en estas elecciones, sino además de ellos generar violencia en las calles. Uno de los acontecimientos más importantes de las últimas horas ha sido que por fin el presidente de Colombia, uno de los aliados más cercanos del presidente Maduro en la región, Gustavo Petro, dijo en sus redes sociales que Venezuela tiene que, o que debería, invita a Venezuela a hacer un conteo de votos transparente, de alto escrutinio, involucrando a las fuerzas políticas más importantes del país, por supuesto incluyendo a la oposición, así como a las organizaciones internacionales profesionales, y diciendo que esto, si no se hace, pues puede generar violencia e inestabilidad para toda la región. Y uno de esos organismos internacionales que estuvo en el país, en Venezuela, que fueron permitidos a evaluar y observar las elecciones, el Carter Center, con representantes internacionales, salieron del país antes de revelar sus resultados. Estos resultados fueron que esta elección ellos consideran no pudo ser considerada democrática. Reportando desde Caracas, Venezuela, yo soy Lilia Luciano para Chilevisión.
Muy bien, ahí está el reporte del equipo de CBS, que además ya pronto está partiendo del lugar, como muchos otros equipos internacionales, ante la posibilidad de que no haya más vuelos. Claro. Eso también se ha sabido, que hay vuelos comerciales que están cancelando sus operaciones debido a la crisis allí en Venezuela. Estaremos atentos a lo que ocurra en unos minutos más. Pasadas las 3 de la tarde seguramente ya tendremos imagen de la declaración de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Alejandro. Bueno, y preocupación han expresado algunas autoridades ante la posibilidad de que la migración venezolana aumente en nuestro país debido a la crisis que atraviesa, ¿no?, ese país después de las cuestionadas elecciones del domingo. Ya vamos a profundizar de aquella materia en nuestro bloque internacional. Por ahora nos va a contar más detalles desde fuera de la Embajada de Venezuela en nuestro país, Guillermo San Martín. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Parto contándoles que hace cerca de una hora hizo ingreso al edificio de la Embajada de Venezuela en Chile el embajador Arévalo Méndez, quien se había anunciado que iba a llegar hasta este punto, pero sin hacer declaraciones. Bueno, y eso ocurrió. Ingresó por un costado donde no se encontraban los medios, resguardado por carabineros, y finalmente entró caminando hasta dependencias de la Embajada, hasta donde permanece en este momento, mientras en las afueras continúa unas 20 de ciudadanos venezolanos a la espera de una respuesta respecto a qué está ocurriendo con su documentación, en particular los trámites que ellos iniciaron para poder obtener su pasaporte y poder viajar a su país, considerando de que luego de que se anunciara el retiro de la representación diplomática de Venezuela en Chile, se ha suspendido todo este tipo de trámites y ellos exigen que se les pueda dar una respuesta a la que hasta ahora no ha llegado, y es por eso que por momentos, cada vez que se asoma algunos funcionarios desde el interior de las dependencias de la embajada, a gritos intentan obtener algún tipo de respuesta. Sin embargo, eso no ha ocurrido, mientras desde el Ejecutivo ya han planteado que quienes puedan contar con su pasaporte incluso vencido, su documentación de identidad vencida, podrían de todas maneras viajar. Así lo ha señalado durante esta mañana representantes del gobierno, en línea con lo que son las medidas que se están analizando a propósito de lo que significa la posibilidad de que haya un aumento de personas preocupadas por sus familiares que estén intentando retornar a Venezuela, y por otra parte también lo que significa la activación de medidas por parte de autoridades de defensa, también en términos de lo que es la labor migratoria, producto de lo que se ha planteado por parte de distintos sectores a propósito de lo que es la continuidad de Maduro en el poder en Venezuela, que pueda derivar esto en una ola migratoria hacia otros países de Latinoamérica, incluido Chile, y eso es lo que ha activado también la reacción por parte de las autoridades locales, que ya en las próximas horas van a sostener una reunión para coordinar medidas, especialmente en la frontera, de manera de evitar que se pueda generar un impacto dentro de los próximos días, dentro de las próximas semanas. Los invito a continuación a revisar parte del ambiente también de lo que se ha observado acá en las afueras de la embajada, con estos ciudadanos venezolanos que esperan una respuesta, y también cuáles son las propuestas que se han planteado por parte del Ejecutivo en línea con lo que es la búsqueda de soluciones para quienes esperan por su documentación acá en Chile. Escuchemos esas declaraciones. Solo queremos nuestro pasaporte. Queremos información. Estoy buscándoles el pasaporte a mi hijo, que es chileno, y es la visa de turista que se le da. Me llamaron el viernes y ahorita por la televisión es que vi que estaban entregando, y por eso vine a ver si me lo pueden entregar. ¿Y lo sabes si es que te la van a poder pasar o no? No, no sé, pero su pasaporte es chileno. Es como información extraoficial, no tenemos todavía una información clara, de verdad. Estamos a la expectativa de esperar a ver que nos entreguen los pasaportes. Habemos mucho esperando. Hoy me tocaba cita para apostilla de documentos de mi niña, y entonces vine a ver cómo íbamos a quedar en eso, pues. Pero tengo entendido que nada más están entregando pasaportes y trámites que ya están listos. Entonces, estamos viendo eso. ¿Qué implica para ti no poder hacer eso? Mucho, porque es un requisito indispensable para sacar la documentación aquí en este país. En relación a la población venezolana que vive en nuestro país, es importante señalar que desde el Servicio Nacional de Migraciones hemos autorizado la posibilidad de salir del país con el pasaporte vencido o el documento de viaje vencido, esto independiente de la situación migratoria en que se encuentre la persona. La verdad
verdad es que la ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto. Todo este tiempo, y no solo en Chile, ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar. Ha estado teniendo en todos estos días bastantes contactos y primeras conversaciones. Hoy día hay una reunión importante en la tarde que me va a tocar participar junto al Ministerio de Defensa, nuestro ministerio, el Servicio de Migraciones y todas las instituciones y policías que participan, digamos, del esfuerzo de control en la frontera para pensar qué medidas podemos tomar. Y efectivamente en los próximos días se va a hacer una visita al norte para trabajar ahí ya directamente con los equipos que están emplazados. Bueno, ahí está la coordinación que se va a comenzar a generar dentro de las próximas horas. Está esta reunión a eso de las 16 horas que se estima se va a desarrollar en La Moneda. Incluso podría participar el presidente de la República, Gabriel Boric, quien ya ha retornado de su gira por los Emiratos Árabes Unidos, y de esta manera ya ir coordinando medidas concretas a propósito de lo que se ha planteado, esta posibilidad que ya dentro de las próximas semanas se pueda evidenciar un aumento del flujo migratorio, especialmente por el norte del país. Humberto, Patricia. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos hablando de este tema. Buenas tardes. Gracias, Guillermo.